están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cable a Tierra. Hoy vamos a analizar las elecciones en Israel y para eso nos acompaña Robert Funk. Robert, gracias por estar una vez más con nosotros. Doctor en Ciencias Políticas, subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y además, entre otros hartos títulos, profesor de la Academia Diplomática. Gracias por acompañarnos. Y incorporamos también a este panel a Fernando Rosenblatt. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Él es académico de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, de la Universidad Diego Portales, y candidato a doctor en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica. Vamos a comenzar de inmediato preguntándoles, a ver, Robert, uno podría decir, ya lo adelantábamos en la introducción, ¿ganó o perdió Netanyahu o ambas cosas? Yo creo que ambas cosas. Por un lado, le fue mucho peor de lo que se esperaba, de lo que él esperaba, pero por el otro lado sigue siendo, lo más probable es que va a seguir siendo primer ministro. Los gobiernos en Israel en general duran poco, han tenido algo como 30 y tantos gobiernos en los últimos 60 años y duran más o menos un año y medio, un año y 8 meses, y esta va a ser la tercera o cuarta vez que Netanyahu sigue siendo primer ministro, superado solamente creo que por Ben Gurión. Entonces es un político que ha tenido un éxito extraordinario. Sin embargo, la situación en Israel, el contexto político dentro del cual se ha dado esta elección, yo creo que no se la esperaba y por lo tanto se le hizo mucho más difícil y con los resultados que vemos. Muchas sorpresas, de hecho, bueno, los miembros del Parlamento finalmente son 120, Fernando, y hay 28 días para formar un primer gobierno, si no tienen que llamar a la segunda fuerza en el fondo a tratar de conformar este gobierno. Este es el plazo máximo y como siempre es tradicional en estos sistemas también de democracias parlamentarias, finalmente al que obtiene la primera mayoría se le encarga como primera opción si es que puede. Cuando estamos grabando todavía no está conformada la alianza de gobierno, así que vamos a analizar las posibilidades. Un hombre que llamó, fíjate, a elecciones adelantadas, creyendo que iba a consolidar su poder, y no es así. Sí, si tomamos como referencia la portada de la revista Time, que lo calificó como Rey Bibi, Rey de Israel Bibi, bueno, perdió. Y los dos partidos que antes fueron separados, en el 2009, Likud e Israel Beiteinu tenían 42, pasaron a 31 escaños, por lo tanto, efectivamente, en ese sentido perdió, y perdió un sentido, digamos, perdió el sentido del avance en ciertas leyes que para muchos eran controversiales, referidas al estatus de Israel, a la discusión sobre la ciudadanía. Entonces, la coalición que resulte, efectivamente, es una coalición que va a correr al centro al gobierno de Israel, ¿verdad? Con Netanyahu, liderado por Netanyahu por tercera vez, pero efectivamente con una composición muy distinta y un sentido muy distinto al que tenía hasta ahora. Okay. Un político además que es capaz de reinventarse. Primero estuvo en el poder en 1996 hasta 1999. ¿Quién es? ¿Cuál es su historia? Lo vamos a revisar en la siguiente nota aquí en Cable a Tierra. Nuestros enemigos deben saber que somos fuertes. Benjamín Netanyahu se refiere particularmente al mundo árabe, pueblo que ha marcado su historia. Su hermano Jonathan murió en una misión militar por manos palestinas en 1976. Netanyahu nació en 1949, un año después de que Israel se creara como Estado. Al igual que sus dos hermanos, se unió a las filas del ejército y luchó contra los árabes en la guerra de 1973. El Estado palestino debe finalizar el conflicto y no servir de base para su continuación. Dicen que esta visión estuvo siempre influenciada por este hombre, su padre. ¿Cuál es la solución? La solución es preparar a los judíos para que luchen. La autoridad de su padre fue tal que decían que se enojaba con Netanyahu cuando tenía concesiones con los árabes, como esta vez que se reunió con el fallecido líder palestino Yasser Arafat. Pero la tregua solo duró 2 meses. En Estados Unidos estudió arquitectura y luego ciencia política en Harvard. Incluso se cambió el nombre a Ben Nitai y ya decía que el origen del conflicto es el lamentable rechazo de los árabes hacia el Estado de Israel. Ha sido 2 veces primer ministro de la derecha israelí, la última desde 2009 hasta hoy. Su liderazgo internacional ha estado ligado a Estados Unidos, su principal aliado, aunque con Barack Obama ha tenido algunas discrepancias.
Ahora que Obama fue reelecto, tiene mucho menos dependencias con las fuerzas israelíes. Una desunión que podría llevar a Netanyahu a batallar solo con el mundo árabe. Súper interesante el recorrido que nos hacía hacia atrás Pablo Cuellar, nuestro compañero de la historia de Netanyahu. A ver, una pregunta, Robert, ¿cómo este sistema de proporcionalidad extrema, porque basta con tener un 2% para poder ingresar al Parlamento, el sistema más proporcional del mundo, lo conversábamos antes fuera de cámara, cómo eso hace que los partidos más extremos y específicamente los más religiosos, en un Estado que es laico en su origen, tengan tanto poder? Son más que los partidos extremos, los que entran al Parlamento, lo que el sistema le ofrece es espacio a los partidos pequeños. Los partidos pequeños muchas veces son partidos extremos. Y por lo tanto, y como hay muchos partidos, se hace muy difícil armar una coalición o llegar a una mayoría absoluta, y obliga a los partidos más grandes a negociar con estos partidos pequeños y extremos. Y eso les da mucho poder porque en el fondo deciden quiénes van a formar el gobierno. En otras elecciones, en esta no tanto, pero en otras elecciones ha habido más incertidumbre respecto si iba a ser uno de los partidos grandes, históricamente el Partido Laborista, o el partido de derecha, ¿no es cierto?, Likud. En este caso sabemos que es el Likud y la pregunta es con quién y si van a ser los partidos pequeños, extremos, digamos, religiosos. Podrían ser algunos partidos árabes, pero hay una opción. No sabemos todavía, tenemos una idea, pero no sabemos con quién va a optar. Ahora, leí yo también un artículo del New York Times en que explicaban, Fernando, que uno tiende a pensar como prejuicio que estos partidos, por ejemplo, los partidos religiosos, lo que piden tiene mucho que ver con el tema del conflicto con los palestinos, y no, ellos tienen intereses súper particulares en su forma de vida, que son los que están en el fondo reivindicando. Efectivamente, digamos que los cortes políticos de la sociedad israelí tienen dos ejes básicos. Por un lado, izquierda y derecha en relación al conflicto árabe-israelí, y por otro, un conflicto latente, muchas veces producto del conflicto, que tiene que ver con el carácter secular o religioso del Estado. ¿Verdad? Esas son las dos grandes dimensiones. Hay otras dimensiones que todavía están muy latentes o muy apagadas, pero que siempre son importantes. Izquierda-derecha tradicional para nosotros en términos económicos, y también divisiones étnicas, ¿verdad? Hay países árabes, hay países religiosos ultraortodoxos que responden a un electorado sefaradí, hay otros que responden a un electorado más ashkenazí europeo, ¿verdad? Y también esas divisiones se ven en los partidos más tradicionales. Por lo tanto, es una composición muy compleja, y esta representación proporcional de alguna manera viene a permitir la representación de todos estos intereses. ¿Qué es lo que sucede? Yo siempre digo que las reglas de juego no actúan solas, intervienen e interactúan con la realidad social, con la evolución de los procesos históricos y políticos, ¿verdad? Siempre hubo representación proporcional, pero antes el esquema era mucho más claro, ¿verdad? El problema es que el devenir del conflicto, así como el creciente peso demográfico de la población ultraortodoxa, genera, digamos, un efecto de explosión de partidos y a su vez de cierta nubosidad del esquema político. Claro, el Washington Post decía, la verdad es que el panorama demográfico y por ende político para los laicos y además de izquierda es bastante menos favorable que para los grupos más tradicionales y religiosos. Y cuando yo me refería a exigencia de forma de vida era, por ejemplo, que garantizaran que era el padre de familia que normalmente se dedica al estudio de la Torá y se dedica a eso y no trabaja, que lo pueda hacer, los subsidios del Estado, en el fin, familias que tienen 12 hijos, que se mantienen mucho gracias al ayuda del Estado, que se las mantuvieran, peticiones importantes para ellos. Los invito a que revisemos una gráfica para que le podamos contar a la gente también cuáles son los partidos que existen efectivamente en Israel. Y vamos a tratar de hacer una definición para explicárselos, pero de derecha a izquierda. Los invito a revisar esa gráfica para poder ver, porque lo primero, si convenimos en eso, Fernando, Robert, diríamos que a la derecha está primero Judaísmo Unido, es lo que está más a la derecha. Luego vendría Hogar Judío, después el Chas, luego creo que tendríamos que poner a Beitenu, que está en alianza con Likud. Vamos avanzando desde derecha a izquierda. Luego Kadima junto con Hay Futuro al centro, más a la izquierda el Laborismo, más aún a la izquierda Atnuá, de la ex ministra de Relaciones Exteriores Tzipi Livni, y después cerrar con Meretz. Y finalmente podríamos poner un poco más a la izquierda o en otra clasificación los partidos árabes, que son Lista Árabe Unida, Haddad, Balad, en fin. ¿Qué es lo más relevante de estos partidos? No sé quién quiere contestar de los dos. ¿Qué es lo más relevante en estos partidos?
lo más de peso. Sí, yo creo que, digamos, podríamos agrupar estos 34 partidos que existen en el esquema político israelí en 3 o 4 grandes ejes, ¿verdad? Okay. Tenemos Shas y el Partido Judaísmo Unido como los partidos que representan a la ultraortodoxia, ¿verdad? Con la salvedad de que el Shas, la mitad de su electorado, no es ortodoxo, porque es un partido, digamos, típicamente popular, ¿verdad? Que populista, llega al electorado, dicen algunos, populistas dicen algunos, que llega a un electorado determinado. Luego podemos ubicar partidos nacionalistas o de derecha, si se quiere, el Hogar Judío, Likud Beiteinu, ¿verdad? Y después nos podemos ir hacia el centro-izquierda. Bueno, centro hay Futuro y Kadima, y hacia la centro-izquierda, Laborismo, Meretz y demás. Perfecto. Una además centroizquierda que le ha costado mucho plantearse como una alternativa unida y coherente frente a Netanyahu y a sus aliados. Ahora, Robert, ¿cuáles fueron los temas de campaña? Porque sorprendentemente la verdad es que el conflicto entre los israelíes y los palestinos no fue para nada el centro de esta campaña. Lo que pasa es que cuando uno está fuera de Israel o fuera de la región, uno ve las noticias, las noticias que a nosotros nos llegan de Israel suelen ser están enfocadas, ¿no es cierto?, en el conflicto. Sin embargo, es obvio que un país que ya tiene 6 millones de habitantes, o 7, 7,5, sí. Ya tiene un nivel de problemas, de complejidad, que va mucho más allá del conflicto. Tiene problemas económicos, tiene problemas de desigualdad, tiene problemas de pobreza. 4,2% del Producto Interno Bruto, son como 7.800 millones de dólares. Israel es un país que fue fundado, uno se olvida porque ha cambiado mucho, pero fue fundado básicamente como un país bastante izquierda, por socialistas, una cosa ideológica, hicieron los kibbutzim, ¿no es cierto?, que son como colectivos. Y hoy día se encuentra con una de las economías más dinámicas del mundo, pero sin embargo con mucha pobreza. Entonces, eso es un tema es una crisis casi de identidad para el Estado de Israel. Al mismo tiempo está el eje religioso y al mismo tiempo está obviamente presente el conflicto. Pero ¿por qué no está tan presente en la elección? Porque muchos israelíes han llegado a la conclusión, primero por el colapso del proceso de paz y más recientemente por el auge de la primavera árabe, de que en realidad no tienen socios con los cuales uno puede negociar un proceso de paz. Se sienten extremadamente amenazados. Muchos dan como por perdido, en el fondo, la posibilidad lo dan por lo menos en stand-by. En el caso de Egipto, un país con el cual tiene un tratado de paz, hoy día tiene un presidente que tiene un discurso bastante agresivo contra Israel. En Siria hay un estado de guerra civil, con Irán ya sabemos cuál es la dificultad, y con los palestinos están divididos y jamás tampoco se da señales de disponibilidad. Así que eso está dejado de lado y se concentran en temas domésticos. Brevemente, antes de irnos a la pausa, Fernando, cuando hablábamos de los temas de campaña, me impresionó ver que había un 25% de pobreza también en Israel. Esta idea que fue vendida como un país muy pujante, que tiene más empresas cotizando en X bolsa, que tiene casi un Silicon Valley también en otras áreas, no es solo eso, es también un país con tensiones sociales importantes en su interior. Efectivamente, digamos, voy a tomar una idea que planteaba Robert. Es un Estado con ciertos problemas, ciertas crisis de identidad y cuestiones no resueltas. El 2011 las protestas, por ejemplo. El 2011 las protestas sociales, digamos, es la clase media de Tel Aviv secular que salió a protestar por los costos de la vida en sociedad. Planteaban, entre otras cosas, los increíbles incrementos en los costos de la vivienda. A su vez, hay mucho conflicto en ese sentido con algo que tú planteabas, que tiene que ver con cómo asumimos entre todos estos costos que los ultraortodoxos muchas veces evaden al no participar en el ejército, al recibir exenciones tributarias y demás. 3 veces más cuesta un niño, entre comillas, se invierte en ayuda social del Estado en un niño en un asentamiento de colonos que en la vida cotidiana en el resto de Israel. Claro, pero ahí estamos hablando fuera de lo que va a ser Israel o de lo que quedará o no quedará. Pero si nos quedamos dentro de Israel, hablamos de muchas veces de dos sociedades distintas. Si vemos incluso la tasa de cómo votaron la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Tel Aviv, vemos dos países distintos, ¿verdad? En Jerusalén gana partidos ultraortodoxos o gana la derecha, en Tel Aviv ganan partidos seculares de centro o centro-izquierda. Entonces estamos hablando de una sociedad que tiene muchos conflictos, que muchas veces, como decía Robert, no se ven porque están tapados por el conflicto,
pero que tiene conflictos inherentes respecto a su identidad muy fuertes y que tiene que resolver. Y el movimiento social del 2011 vino un poco a levantar esos temas que emergen cuando el conflicto queda un poco latente. Perfecto. Pausa en Cable a Tierra y al regreso vamos a hablar de los nuevos partidos emergentes, también de las relaciones exteriores de Israel. Espérenos, ya volvemos. Continuamos en Cable a Tierra conversando sobre las elecciones de Israel y proyectando sus resultados. Fernando, dentro habían dos estrellas en estas elecciones, una que se creía que era de hogar judío, efectivamente como agrupación, y su líder Bennett, Naftali Bennett, que iba a ser en este fondo este hombre que era el empresario tecnológico, pero también conservador en lo religioso. Suponía que él iba a ser la superestrella, pero la verdad es que es opacado, así que dejémoslo un poquito de lado, solo teniendo ojo con su nombre y su partido, hogar judío, por Hay Futuro y su líder, un hombre de televisión, ex hombre de televisión, Yair Lapid. ¿Qué podemos decir para ponerle ojo en ese nuevo fenómeno? Efectivamente, es un personaje muy importante, un periodista muy conocido, hijo de un periodista y político también muy conocido. Y para muchos es como el epítome del Israel moderno, del israelí secular de Tel Aviv moderno, ¿verdad? Que decide involucrarse en política en el año 2012, publica una columna en el diario que podríamos traducir como Últimas Noticias, que se tituló ¿Dónde está el dinero? ¿Verdad? Y ese se transformó en eslogan de campaña de este nuevo partido Hay Futuro. Y Yair Lapid de alguna manera viene a recoger todas aquellas demandas del movimiento social de 2011. No es que, digamos, los que participaron en el movimiento votaran o incluso estén involucrados en el partido, sino que él de alguna manera sintetiza tema de esas demandas. Obligar a los religiosos a hacer el servicio militar, entre otras cosas. Exacto, pero a diferencia de su padre, que también se involucró en política, que tenía un discurso hiper recontra secular contra la ultraortodoxia, Lapid de alguna manera hace mucho más énfasis en lo socioeconómico, ¿verdad? En la necesidad de compartir todos juntos los costos de vivir en sociedad y los reclamos de la clase media de Tel Aviv, que en la cuestión secular religiosa. De hecho, y esto es un elemento interesante que puede dar cierta esperanza en la sociedad israelí, algunos integrantes, de hecho el número 2 de su partido, es ortodoxo, es rabino, y hay otros también que van a ingresar al Parlamento que no son seculares, ¿verdad? Entonces ese corte, ese clivaje de la sociedad israelí en Hay Futuro queda un poco reducido, a diferencia de lo que sucedía con su padre, que fue fugazmente pero muy exitoso. Propuesta al futuro entonces de Hay Futuro, efectivamente, esta agrupación. Robert, ¿qué cambios puede haber después de esta elección en las relaciones exteriores de Israel, considerando este contexto de una primavera árabe en que hay un apoyo más fuerte a la causa palestina y hay una amenaza que es Irán, que está mirando todo el tiempo y que la usó de hecho Netanyahu, algunos dicen acertado, otros dicen equivocadamente, como tema importante de campaña? Bueno, me parece que hay por lo menos tres líneas. El primero tiene que ver con la primavera árabe que mencioné anteriormente. Tenemos que ver cómo se da eso, particularmente con los países vecinos, con Egipto, con Siria. Siria tiene una guerra civil que no sabemos cómo va a terminar. Assad se ha mantenido en el poder hasta el momento, así que es un elemento que hay que mirarlo, y la verdad es que los israelíes no saben bien cómo lidiar con eso, excepto de tal vez mirarse un poco hacia adentro y estar menos dispuestos a tener una actitud un poco más, abierta a sus vecinos. Segundo, Irán obviamente ha sido una preocupación para Netanyahu, para Israel, también para Estados Unidos. ¿Va a ser más duro, crees tú, o menos duro con Irán? Yo creo que el problema que tiene Netanyahu con Irán es que Israel en general y Netanyahu en particular, llevan mucho tiempo hablando de la amenaza que significa Irán. O sea, lleva como 10 años diciendo estamos a puertas de que Irán tenga una bomba atómica. Y ese discurso yo creo que está empezando ya a sonar un poco hueco. Sin embargo, Irán es una amenaza. Irán ha hecho esconde poco su intención de tener un arma nuclear, así que algo van a tener que hacer ahí. Y Netanyahu yo creo que está dispuesto a irse solo con Irán. Pero aunque Estados Unidos no lo respalda en eso, pero para que eso ocurra, obviamente eso depende de las relaciones de la tercera línea, que tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos. Netanyahu y Obama no han tenido una buena relación ni en el plano político ni en el plano personal, no se entienden. Hay algunos que observan que ahora, como ambos están en su segundo periodo juntos,
que hay un poco más de espacio para colaborar. Va a haber otro ministro de Relaciones Exteriores, otro canciller en Estados Unidos, que probablemente va a ser Kerry. La manera en que se comportó Netanyahu en las elecciones, apoyando a Romney, probablemente ya se va a haber dejado de lado, y van a tener que encontrar una manera de colaborar, particularmente si quieren llegar a una solución, a algún tipo de entendimiento respecto a Irán. Ahora es complicado también, como un punto más, en la designación como jefe del Pentágono, del ex senador republicano Chuck Hagel, que habló del temor que había hacia el lobby judío. Muestra también que no le importa tanto a Obama cómo se lleve con Netanyahu, al menos que está dispuesto a correr ciertos riesgos. Ahora, o ciertos costos. Fernando, ¿qué podría cambiar respecto del conflicto entre los israelíes, entre los judíos específicamente, y los palestinos? Porque no voy a hablar de un proceso de paz, porque no existe hoy proceso de paz, digamos, pero ¿qué puede cambiar con esta elección? Yo creo que todo este escenario complejo del que venimos hablando en materia de política partidaria israelí, si tenemos que remontarnos al momento, si tuviera que colocar una fecha en la que todo este escenario se desconfigura, es con el fracaso de Camp David en el año 2000, ¿verdad? Ahí el laborismo, la centroizquierda perdió como su eje, ¿verdad? Yo creo y que hoy no reivindican, de hecho, ese eje. Hoy están también más centrados en temáticas internas. Están centrados en temáticas internas, por un lado, y por otro lado, si vemos las posibles coaliciones que van a terminar, que podría terminar gobernando, yo creo que se van a entender posiblemente en esta cuestión que reclamaba el movimiento social, pero ciertamente un aspecto en el que va a haber mucha división es en el conflicto, ¿verdad? Si entra el partido de Tzipi Livni a Tnuá, si entra Kadima, hay futuro también, pueden llegar a reclamarle a Netanyahu, a Víctor Lieberman también, un rol distinto, una posición distinta, ¿verdad? Estamos ante un Medio Oriente absolutamente distinto al que había hace 2 años atrás, y todavía ni siquiera sabemos cómo va a ser ese Medio Oriente, ¿sí? Y yo creo que también a los políticos israelíes, como decía Robert, le cuesta mucho entender y ubicarse en este nuevo escenario. Ciertamente también va a depender mucho de quién va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? No se sabe si Lieberman, si Lapid termina en finanzas, entonces se termina ocupando de estas cuestiones internas que él reclamaba, lo cual muchos dicen que sería lo lógico, pero digamos es muy incierto, creo que es impredecible, no solo por lo impredecible que está haciendo esta situación interna en Israel, esta reconfiguración de fuerzas y cierto despertar de la centroizquierda, sino también porque tenemos un Medio Oriente absolutamente impredecible. ¿Quién hubiera dicho hace 10 años que Morsi podría ser un broker en una guerra, un mediador en la guerra Gaza-Israel, ¿verdad? Nadie lo hubiera sospechado, la hermandad musulmana oficiando con ese rol. Bueno, sabiendo y explicando a la gente que en Gaza es Hamas un grupo más extremo que la Autoridad Nacional Palestina, quien gobierna, y que en Cisjordania es una ciudad mucho más compleja, hay colonos en Cisjordania, ahí está la Autoridad Nacional Palestina y Mahmoud Abbas. Teniendo eso también como dentro del mapa del conflicto entre judíos y palestinos, Robert, quiero llevarte a la pregunta final y 1 minuto para cada uno. ¿Cuáles van a ser los principales desafíos de Netanyahu en el plano interno? Y pongo sobre la mesa el tema de los asentamientos, porque colonos judíos en Cisjordania y Jerusalén Este, que son parte del territorio que pretenden los palestinos, hay 500.000. O sea, no es un tema menor. Muchos de ellos que se han ido ni siquiera por razones religiosas, sino porque era más barata la vivienda incluso. O sea, pero ¿qué desafíos internos tiene 1 minuto para cada uno Netanyahu, entre otros, los asentamientos? Yo creo que lamentablemente las relaciones con los palestinos no va a ser uno de los grandes desafíos por el momento, a menos que cambie algo, porque simplemente no está en la mesa. Yo creo que los grandes desafíos va a ser la presión política interna que va a tener Netanyahu en un universo que está, como dice Fernando, en esta situación de incertidumbre. ¿Cómo se realinea las fuerzas políticas en el nuevo Israel, en un nuevo Medio Oriente? Eso va a ser, yo creo, Netanyahu se va a concentrar en eso en los próximos años. Yo creo que, por un lado, administrar lo que va a ser una coalición difícil de llevar, si sigue creciendo las tensiones secular-religiosas respecto de los costos de vivir en sociedad en conjunto. Hogar Judío está dispuesto a discutir lo que se llama el status quo en la relación religión-Estado.
pero no creo que los partidos ortodoxos, ultraortodoxos estén dispuestos a eso, ¿verdad? Entonces, allí hay un tema porque estamos hablando de una población que crece, es una de las poblaciones, uno de los sectores que crece demográficamente más en el mundo, ¿verdad? Eso por un lado, y por otro lado, administrar, gestionar una nueva relación con un nuevo Medio Oriente. Y ciertamente ir llevando, construyendo una realidad de cara a una futura y ojalá eventual negociación de paz, ¿verdad? Esta situación en los asentamientos en Cisjordania es súper compleja. Ahora se está discutiendo respecto de algunas cuadras de lo que se llama el asentamiento exacto, que ciertamente es podría partir en dos finalmente de Cisjordania, que es lo que no quieren efectivamente los palestinos. Exacto. Y por eso depende también del tipo de coalición, en fin. Ha perdido ciertas exclusivas, Israel ya no es la única democracia, no es el único que tiene una figura potente, el holocausto horroroso, pero también los palestinos van agarrando una razón también de lucha respecto a su situación humanitaria. No tienen la exclusiva tampoco nuclear y tampoco la exclusiva de una protección tan fuerte como antes de Estados Unidos. Está complicada la cosa para Israel. Robert, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Noticia en desarrollo, como decimos los periodistas. Hay que seguir mirando atentamente esta zona, nunca sacarle los ojos y tener claro cuáles son las nuevas configuraciones internas que efectivamente tienen efectos, como siempre, en el exterior y en los países que lo rodean. Nos vemos en un nuevo Cable a Tierra. Que estén bien. Chao. Bueno, me parece que hay por lo menos tres líneas. El primero tiene que ver con la primavera árabe que mencioné anteriormente. Tenemos que ver cómo se da eso, particularmente con los países vecinos, con Egipto, con Siria. Siria tiene una guerra civil que no sabemos cómo va a terminar. Assad se ha mantenido en el poder hasta el momento, así que es un elemento que hay que mirarlo, y la verdad es que los israelíes no saben bien cómo lidiar con eso, excepto de tal vez mirarse un poco hacia adentro y estar menos dispuestos a tener una actitud un poco más, abierta a sus vecinos. Segundo, Irán obviamente ha sido una preocupación para Netanyahu, para Israel, también para Estados Unidos. ¿Va a ser más duro, crees tú, o menos duro con Irán? Yo creo que el problema que tiene Netanyahu con Irán es que Israel en general y Netanyahu en particular, llevan mucho tiempo hablando de la amenaza que significa Irán. O sea, lleva como 10 años diciendo estamos a puertas de que Irán tenga una bomba atómica. Y ese discurso yo creo que está empezando ya a sonar un poco hueco. Sin embargo, Irán es una amenaza. Irán ha hecho esconde poco su intención de tener un arma nuclear, así que algo van a tener que hacer ahí. Y Netanyahu yo creo que está dispuesto a irse solo con Irán. Pero aunque Estados Unidos no lo respalda en eso. Pero para que eso ocurra, obviamente eso depende de las relaciones de la tercera línea, que tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos. Netanyahu y Obama no han tenido una buena relación ni en el plano político ni en el plano personal, no se entienden. Hay algunos que observan que ahora, como ambos están en su segundo periodo juntos, que hay un poco más de espacio para colaborar. Va a haber 8 ministros de Relaciones Exteriores, 8 canciller en Estados Unidos, que probablemente va a ser Kerry. La manera en que se comportó Netanyahu en las elecciones, apoyando a Romney, probablemente ya se va a haber dejado de lado, y van a tener que encontrar una manera de colaborar, particularmente si quieren llegar a una solución, a algún tipo de entendimiento respecto a Irán. Ahora es complicado también, como un punto más, en la designación como jefe del Pentágono del ex republicano Chuck Hagel, que habló del temor que había hacia el lobby judío. Muestra también que no le importa tanto a Obama cómo se lleve con Netanyahu, al menos que está dispuesto a correr ciertos riesgos. Ahora, o ciertos costos. Fernando, ¿qué podría cambiar respecto del conflicto entre los israelíes, entre los judíos específicamente, y los palestinos? Porque no voy a hablar de un proceso de paz, porque no existe hoy un proceso de paz, digamos, pero ¿qué puede cambiar con esta elección? Yo creo que todo este escenario complejo del que venimos hablando en materia de política partidaria israelí, si tenemos que remontarnos al momento, si tuviera que colocar una fecha en la que todo este escenario se desconfigura, es con el fracaso de Camp David en el año 2000, ¿verdad? Ahí el laborismo, la centroizquierda perdió como su eje, ¿verdad?
Yo creo y que hoy sí. no reivindican, de hecho, ese eje. Hoy están también más centrados en temáticas internas. Están centrados en temáticas internas por un lado, y por otro lado, si vemos las posibles coaliciones que van a terminar, que podría terminar gobernando, yo creo que se van a entender posiblemente en esta cuestión que reclamaba el movimiento social, pero ciertamente un aspecto en el que va a haber mucha división es en el conflicto, ¿verdad? Si entra el partido de Tzipi Livni a Tnuá, si entra Kadima, hay futuro también, pueden llegar a reclamarle a Netanyahu, a Víctor Lieberman también, un rol distinto, una posición distinta, ¿verdad? Estamos ante un Medio Oriente absolutamente distinto al que había hace 2 años atrás, y todavía ni siquiera sabemos cómo va a ser ese Medio Oriente, ¿sí? Y yo creo que también a los políticos israelíes, como decía Robert, le cuesta mucho entender y ubicarse en este nuevo escenario. Ciertamente también va a depender mucho de quién va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? No se sabe si Lieberman, si Lapid termina en finanzas, entonces se termina ocupando de estas cuestiones internas que él reclamaba, lo cual muchos dicen que sería lo lógico, pero digamos es muy incierto, creo que es impredecible, no solo por lo impredecible que está haciendo esta situación interna en Israel y esta reconfiguración de fuerzas y cierto despertar de la centroizquierda, sino también porque tenemos un Medio Oriente absolutamente impredecible. ¿Quién hubiera dicho hace 10 años que Morsi podría ser un broker en una guerra, un mediador en la guerra Gaza-Israel, ¿verdad? Nadie lo hubiera sospechado, la hermandad musulmana oficiando con ese rol. Bueno, sabiendo y explicando a la gente que en Gaza es Hamas un grupo más extremo que la Autoridad Nacional Palestina, quien gobierna, y que en Cisjordania es una situación mucho más compleja, hay colonos en Cisjordania, ahí está la Autoridad Nacional Palestina y Mahmoud Abbas. Teniendo eso también como dentro del mapa del conflicto entre judíos y palestinos, Robert, quiero llevarte a la pregunta final y 1 minuto para cada uno. ¿Cuáles van a ser los principales desafíos de Netanyahu en el plano interno? Y pongo sobre la mesa el tema de los asentamientos, porque colonos judíos en Cisjordania y Jerusalén Este, que son parte del territorio que pretenden los palestinos, hay 500.000. O sea, no es un tema menor. Muchos de ellos que se han ido ni siquiera por razones religiosas, sino porque era más barata la vivienda incluso. O sea, pero ¿qué desafíos internos tiene 1 minuto para cada uno Netanyahu, entre otros, los asentamientos? Yo creo que lamentablemente las relaciones con los palestinos no va a ser uno de los grandes desafíos por el momento, a menos que cambie algo, porque simplemente no está en la mesa. Okay. Yo creo que los grandes desafíos van a ser la presión política interna que va a tener Netanyahu en un universo que está, como dice Fernando, en esta situación de incertidumbre. ¿Cómo se realinea las fuerzas políticas en el nuevo Israel, en un nuevo Medio Oriente? Eso va a ser, yo creo, Netanyahu se va a concentrar en eso en los próximos años. Yo creo que, por un lado, administrar lo que va a ser una coalición difícil de llevar, si sigue creciendo las tensiones secular-religiosa respecto de los costos de vivir en sociedad en conjunto. Hogar Judío está dispuesto a discutir lo que se llama el status quo en la relación religión-Estado, pero no creo que los partidos ortodoxos, ultraortodoxos estén dispuestos a eso, ¿verdad? Entonces, allí hay un tema porque estamos hablando de una población que crece, es una de las poblaciones, uno de los sectores que crece demográficamente más en el mundo, ¿verdad? Eso por un lado, y por otro lado, administrar, gestionar una nueva relación con un nuevo Medio Oriente. Y ciertamente ir llevando, construyendo una realidad de cara a una futura y ojalá eventual negociación de paz, ¿verdad? Esta situación en los asentamientos en Cisjordania es súper compleja. Ahora se está discutiendo respecto de algunas cuadras de lo que se llama el asentamiento exacto, que ciertamente podría partir en dos finalmente de Cisjordania, que es lo que no quieren efectivamente los palestinos. Exacto. Y por eso depende también del tipo de coalición, en fin. Ha perdido ciertas exclusivas, Israel ya no es la única democracia, no es el único que tiene una figura potente, el holocausto horroroso, pero también los palestinos van agarrando una razón también de lucha respecto a su situación humanitaria. No tienen la exclusiva tampoco nuclear y tampoco la exclusiva de una protección tan fuerte como antes de Estados Unidos. Está complicada la cosa para Israel. Robert, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Noticia en desarrollo, como decimos los periodistas. Hay que seguir mirando atentamente esta zona, nunca sacarle los ojos y tener claro cuáles son las nuevas configuraciones internas que efectivamente tienen efectos, como siempre, en el exterior y en los países que lo rodean. Nos vemos en un nuevo Cable a Tierra. Que estén bien. Chao.